esto es pocos días después del anuncio del premio Nobel tuvimos una reunión de nuestra sociedad que se llama Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas en La Plata, y alguien hizo este dibujo donde se ve a un conferenciante dando su conferencia científica, alguien durmiendo, escuchando la conferencia científica, la cantidad enorme de periodistas, y acá no se ve porque está cortada la foto, que sale escapándose es Leluar, porque estaba asustado de toda la publicidad que había ganado con su premio Nobel. Acá está el rey de Suecia cuando le dio oficialmente el premio Nobel. Este es el laboratorio que tenía ahí en Obligado y Monroe. Desgraciadamente está cortada la foto, porque lo que él está sentado en la foto que tengo en la computadora, se puede ver en la famosa silla de madera atada con alambres. Desgraciadamente no se ve ahí, pero se ve y a la derecha, sobre que tampoco se ve en esta foto, pero se ve acá en la computadora, es una pila de hojas de papel, una pila enorme de hojas de papel. Le voy a comentar por qué tenía esa pila de hojas de papel. Acá esto hecho también, esto debe ser del año 75-76, cuando yo estaba medio hippie hablando con Leluar. Cuando recibió el premio Nobel, pensamos que iban a cambiar las condiciones de trabajo del instituto, que eran muy precarias. El edificio como tal era muy precario, era un edificio que estaba acondicionado para ser un convento, ¿no? Para hacer investigaciones científicas. Y se acercó a nosotros el ministro de Bienestar Social del gobierno de Lanús en el año 71. No sé si ustedes se acuerdan, Francisco Manrique, que era el ministro de Bienestar Social. Entonces decidió hacernos un edificio para el instituto, y planificó el edificio que iba a ser donde estaba el albergue Warnes, que ahora hay un Carrefour por ahí, y ya se hicieron planos, no definitivos, pero sí esbozos, tuvimos contactos, etc. Y un día nos despertamos con la noticia de que Manrique le había puesto de nombre a este nuevo instituto el nombre de Pedro Eugenio Aramburu, sin consultar a Leluar, sin consultar a nadie. Él anunció en los diarios de que iban a hacer el instituto Pedro Eugenio Aramburu. Justo el general Aramburu había sido asesinado poco tiempo antes. La consecuencia de eso fue que cuando vino el gobierno del año 73, ese proyecto quedó en agua de borraja, porque lógicamente no iban a hacer un edificio con ese nombre. Entonces seguimos en el edificio de Obligado y Monroe, hasta que en el año 79-80 el intendente de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno militar, que era el brigadier Cacciatore, se acercó y se ofreció a colaborar y pilotear la construcción de un nuevo edificio. Nos donó un terreno que era de la municipalidad en Parque Centenario, y piloteó la recolección de fondos para hacerlo, y los fondos más o menos la mitad vinieron de fuentes oficiales y la otra mitad de donaciones privadas, y nos pudimos mudar en diciembre del año 83, y Leluar tuvo la suerte de estar 4 años en este edificio, que fue el tercero de la odisea del instituto, y el único construido especialmente para ser un instituto de ciencias. Esta es la inauguración oficial en el año 84-85 de este nuevo edificio en Parque Centenario, en que estaba hablando Leluar ahí. Esto es una foto reciente, se ve a los seniors del instituto, y estos son los estudiantes que trabajan haciendo su tesis doctoral. El instituto como tal, el Instituto Fundación Campomar, se le cambió el nombre en el año 2001-2000 por Fundación Instituto Leluar. Es un instituto único en Latinoamérica porque es un instituto privado
que recibe fondos, tiene fondos propios. Uno es el legado de Carlos Campomar, hermano de Jaime, que nos dejó campos, y otros un legado anónimo de un argentino que vive hace como 50 años en Estados Unidos, que nos dejó un fondo que está en Estados Unidos. De manera que con eso vimos, y con el apoyo del Estado, lógicamente todos somos investigadores del CONICET o becarios del CONICET. Muestro esto para la Fundación Leloir es lo que podríamos llamar una cooperativa de investigadores, en el sentido de que no es una fundación ajena al grupo de investigadores, sino que las autoridades son los mismos investigadores elegidos por los mismos investigadores. Muestro esto porque creo que es la mejor manera de seguir con el legado y con la voluntad de Leloir de seguir haciendo ciencia en el país. De los 5 miembros iniciales que les mostré al principio, en este momento hay unos 55 investigadores, miembros de carrera del investigador del CONICET, y unos 80-90 becarios, de la mayoría del CONICET o de la agencia de promoción, que están haciendo su tesis doctoral, que es presentada en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires o otras universidades públicas. Quiero agregar que en el año 83 se creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. Es un instituto del CONICET que, en forma similar al Instituto de la Facultad, funciona con la misma gente, con el mismo edificio, con el mismo equipo que la Fundación Instituto Leloir. De manera que había 3 institutos en uno, que era el privado de la Fundación Campomar, el Instituto del CONICET y el Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas. Eso es más o menos la historia científica de Leloir y del instituto. Leloir falleció el 2 de diciembre del año 87 y creemos que nosotros seguimos más o menos el ideario de él, lo seguimos cumpliendo. Voy a hablar más o menos cómo era Leloir personalmente, al menos como yo lo veía. Leloir era una persona muy, muy especial. Era una persona bastante tímida, de lo que ahora podríamos hablar de bajo perfil. No le gustaba figurar. Había un contraste muy grande con Hussein. Hussein era un hombre público que visitaba despachos ministeriales y de presidentes para conseguir fondos para las instituciones que él había creado, propiciado, como la Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia o el CONICET. Leloir, en cambio, era una persona mucho más retraída, cuya felicidad estaba en permanecer en el laboratorio. Por ejemplo, ustedes no sé si saben que la última audiencia que concedió Illy antes de ser depuesto era una audiencia con Hussein. Esto me lo contó por intermedio que era ministro de Salud de Oñatibia. Le dijeron a Illy de que él preguntó que ahora, bueno, el secretario dijo, bueno, ahora tiene audiencia con el doctor Hussein, y Oñatibia le dijo, ¿cómo lo va a recibir si tiene los militares afuera que lo vienen a deponer? Y le dijo, no puedo dejar plantado nuestro premio Nobel, y lo recibió, lo cual habla muy bien de Illy y también de Hussein, que Hussein se llevaba los expedientes del CONICET a las antesalas presidenciales con Illy o con Frondizi, y los estudiaban esperando que lo reciba el presidente. En cambio, Leloir era una persona mucho más retraída, más privada. En una foto le dije que no se veía acá, pero no allá, una pila, porque Leloir odiaba la burocracia. Esa pila de papeles eran papeles que él tenía que firmar y estudiar y firmar, y la secretaria se los iba dejando, y él naturalmente seguía trabajando en sus experimentos, y al
final venía la secretaria, sacaba el de más abajo y le decía, doctor, por favor, tiene que firmar esto, que lo tiene que hacer. Y bueno, que no tenía más remedio, lo leía y lo firmaba. Nunca tuvo un despacho. Leluar, ni antes del premio Nobel, ni después del premio Nobel, ni en un edificio jamás tuvo un despacho. Recibía a toda la gente que lo venía a ver en su laboratorio, en su mesa de laboratorio. Una cosa muy relevante de Leluar era la forma de tratar a las personas. Él trataba a todas las personas de igual manera, con mucha deferencia y con mucho respeto, sea un gran científico, un gran político o un empleado de limpieza. Él los escuchaba, los trataba muy bien, con mucho respeto. Era realmente admirable ver. Era curioso verlo decir. Él nunca se enojaba, era una persona muy calma. Sí, uno veía, si uno lo conocía, veía que se molestaba cuando alguien hablaba mal de otra persona, de un tercero, contaba chismes, él se sentía mal, pero nunca demostró enojos, ni gritos, ni nada por el estilo, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, un sentido a veces un poco cínico, un poco cáustico, y a veces decía dos o tres cosas que uno se da cuenta de que realmente tenía. Y a él le gustaba que la gente que colaboraba con él tuviera ese mismo sentido del humor, que se tomara la investigación y la vida no muy en serio, decíamos, un poco como hobby, que era lo que él hacía. A pesar de ese contraste con Hussein, se apreciaba muchísimo. Hussein, yo me acuerdo que venía todos los días, subía al primer piso y preguntaba con ese voz un poco nasal que tenía, ¿estás luchando? Y había que buscarlo a Leluar para hablar con él, y se respetaban mutuamente, se apreciaban mucho, se respetaban por su logro científico. Además tenían una visión común de lo que tenía que ser la ciencia y la educación superior en el país. ¿Qué más puedo decir cómo era Leluar? Por ejemplo, cuando sacó el premio Nobel, llegaron enorme cantidad de cartas de inventores que decían que habían descubierto grandes cosas y querían que el premio Nobel les diera una mano, les querían informar sobre sus descubrimientos. La mayoría de los descubrimientos, yo diría el 80-90%, eran inventos que habían descubierto el perpetuum mobile, que violaba el segundo principio de la termodinámica. Mario puede explicarle un poco eso. Y muchos venían al instituto y Leluar los recibía, con mucha deferencia los recibía. Recuerdo una mujer que vino, una mujer ya mayor, que vino y tenía dos descubrimientos. Uno era la fórmula de la Coca-Cola y después eran unos anteojos para no cansar la vista, y en los anteojos para no cansar la vista eran de un solo vidrio, y yo veía que se los ataba con un piolín en un ojo y después de leer decía que se los sacaba y se los ponía en el otro ojo. Y bueno, esta persona las trataba muy bien, mucha deferencia, etc. Era una persona muy especial. ¿Qué más les puedo decir? No sé, vos te acordás de algún... odiaba, como dije, la burocracia, y cuando venía alguien a importunarlo, tenía un timbre acá abajo de su mesa de laboratorio, lo tocaba y venía la secretaria y le decía, doctor, a veces se hacían decir cosas absurdas, como, doctor, usted tiene que operar, así que como si nunca, yo creo que en el lugar nunca había un enfermo, pero entonces el visitante se tenía que ir, etcétera, etcétera. En el año 56, por ejemplo, eso es, cuando estaba por cerrar el instituto, tuvo una oferta muy buena de ir a la Universidad de Harvard, no solamente él, sino todo su equipo. Y él prefirió quedarse en Argentina. Hussein también tuvo ofertas de ese tipo, y eso muestra el amor profundo que tenían por su país, porque los dos podrían haberse ido, y realmente para mí son auténticos patriotas, ¿no? Ahora voy a abrir la parte más difícil de la charla.
Una cosa que quería decir era que una cosa muy del Eluard era que la dirección del instituto, si bien era el director nominal, él hacía participar de alguna manera a todos los investigadores, incluso los becarios, y todos nos sentíamos miembros y parte del instituto, y todas las decisiones se tomaban en común, se discutían, se hablaban, etc. Realmente eso es más común actualmente en la Argentina, pero en ese tiempo era único, una persona de ese bajo perfil, como él nos integraba a todos, incluso los que estábamos haciendo el doctorado en la empresa común del instituto. Ahora viene la parte más difícil porque voy a tratar de explicar por qué a Eluard le dieron el premio Nobel. Eluard no curó ninguna enfermedad. Mucha gente pregunta ¿qué curó Eluard? ¿Qué descubrió? ¿Qué vacuna? No, Eluard no descubrió ninguna vacuna, no curó ninguna enfermedad. Sí descubrió unos procesos muy básicos de la biología de los seres vivos. Voy a explicarlo. Esta es la glucosa. La glucosa es un azúcar. Eso es la fórmula, le pongo la fórmula nada más que para... Es el combustible natural de los organismos. Y todos sabemos que tenemos glucosa, que le medimos la glucemia, la glucosa. Bueno, la glucosa es el combustible que usamos para sacar energía, es la glucosa, que por un proceso complicadísimo pasa a ser anhídrido carbónico y agua. Es decir, cuando uno quema carbón también se convierte en anhídrido carbónico en el agua. La glucosa pasa en anhídrido carbónico y agua de la misma manera. Lo único que el aprovechamiento de la energía que produce esa combustión de glucosa es eficientísima. Y es un proceso bioquímico muy complejo. Ahora bien, ¿qué se propuso investigar el grupo inicial de Eluard y sus colaboradores? Esta es la glucosa, la que está a la izquierda, y otro azúcar es la galactosa. La diferencia entre glucosa y galactosa es mínima. Fíjense, un OH que está ahí abajo en rojo. Fíjense que la glucosa lo tiene a la derecha y la galactosa a la izquierda. Eso quiere decir de que son muy parecidos, pero no son iguales. Y esa combustión que ocurre con un proceso complicado con la glucosa no puede ocurrir como tal en la galactosa. La galactosa de alguna manera se tiene que convertir en glucosa para poder ser aprovechada por el organismo. Entonces, el problema que se planteó Eluard y su grupo es cómo la galactosa se convierte en glucosa. El problema parece que ustedes dirían un poco lástima que no se ve acá, pero eso es otro azúcar, es la sacarosa. A la izquierda ustedes tienen glucosa y acá otro azúcar que están unidos, que es la fructosa. La sacarosa es el azúcar que ponemos a café con leche, que es eso. Y otro azúcar es la lactosa, que tiene la lactosa a la izquierda unida a la glucosa a la derecha. La lactosa es el azúcar que está en la leche. La leche tiene azúcar, que es la lactosa. Una galactosa y una glucosa. Entonces, el grupo de Eluard quería saber cómo se convierte en la galactosa en glucosa. Eso es un disacario, que son dos azúcares unidos. Entonces lo que hicieron es tomaron como sistema biológico de estudio a una levadura. La levadura es un organismo unicelular que es la que se usa para hacer pan, para hacer vino, para hacer cerveza, Saccharomyces cerevisiae. La levadura que ellos utilizaron es una levadura que usa como fuente de carbono a la lactosa. Necesita energía, entonces le dan para comer lactosa. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo es que la galactosa pasa a ser glucosa y puede ser utilizada por la levadura? Miren qué problema totalmente, uno diría, irrelevante, porque nadie qué importancia puede tener. Era un problema que no se sabía en ese momento y que ellos tenían la curiosidad de saber cómo hacían.
Lo que encontraron es primero que se cortaba la unión entre la galactosa y la glucosa, y se generaba por un lado galactosa y glucosa por un lado. ¿Cómo se usaba la glucosa? Ya se sabía, pero cómo la galactosa pasaba a ser glucosa, es decir, cómo ese OH que está a la izquierda con el rojo pasaba al lado derecho en la fórmula. Lo que encontraron Leloir, este es otro compuesto que se llama glucógeno en animales y almidón en las plantas. Es el mismo almidón que se usa para planchar. Es una glucosa unida a otra glucosa. Y son miles de glucosas unas unidas a las otras. ¿Por qué se forma este glucógeno? Este glucógeno o el almidón se forma, por ejemplo, en el músculo y en el hígado cuando en condiciones de alimentación. En condiciones de alimentación, la glucosa se une a otra molécula de glucosa y se hace un polímero de glucosa que se llama glucógeno. Cuando hay condiciones de ayuno, ese glucógeno o almidón en las plantas se parte y vuelve a dar glucosa para poder ser usado como combustible. Voy a volver al caso del glucógeno porque es muy emblemático. Entonces tenemos compuestos como la sacarosa o la lactosa, que son disacáridos, que son dos azúcares unidos, la lactosa y galactosa con glucosa, y el glucógeno o el almidón, que es un polímero, porque son muchas glucosas unidas unas a otras. En el caso del glucógeno, como digo, se sintetiza cuando uno come y cuando uno ayuna, se degrada para proveer de glucosa al organismo. Volvemos a la lactosa, que está formada por galactosa y glucosa. Entonces, el problema es cómo la galactosa se convierte en glucosa. Lo que descubrió Leloir era de que la galactosa, fíjense que tiene el OH a la izquierda, se forma lo que se llama un nucleótido de azúcar, que fue descubierto por Leloir y su grupo, uridina difosfato galactosa, UDP galactosa, uracilo, ribosa, luego abajo no se ve, pero hay un puente pirofosfato unido a la glucosa. Es decir, la galactosa pasa a ser ese compuesto raro, nucleótido de azúcar, y una vez que está así formado ese nucleótido, que se llama nucleótido de azúcar, la galactosa se convierte en glucosa. La parte izquierda que se ve es uracilo ribosa, que se ve es similar a lo que ocurre en los ácidos nucleicos, en el ADN, por ejemplo, ¿no? Sin azúcar. Pero entonces se forma primero uridina difosfato galactosa, y una vez que está formada uridina difosfato galactosa, la galactosa se convierte en glucosa y el oxidrilo ahora pasa a la derecha y se convierte en uridina difosfato glucosa. Se rompe esa unión entre el uridina difosfato y la glucosa y se convierte y la glucosa queda libre. O sea que para pasar de galactosa a glucosa se tiene que formar uridina difosfato galactosa, que se convierte en uridina difosfato glucosa, y esto se rompe y ya pasa a ser glucosa. De esa manera se convierte la galactosa en glucosa. Pero no solamente se encontraron en Leloir y su grupo los nucleótidos azúcares sirven para convertir un azúcar en otro, sino que sirven para ceder el azúcar a un compuesto. ¿Qué quiere decir con eso? No se ve acá por el diapositivo, pero abajo hay un ion fosfato a la glucosa, que es un ion muy rico en energía. Entonces, para transferir, por ejemplo, la glucosa a la fructosa para formar la sacarosa, el azúcar de todos los días, la uridina difosfato glucosa da la glucosa a la fructosa y se forma la sacarosa. Del mismo modo, para formar la lactosa, que es galactosa y glucosa, la uridina difosfato galactosa cede la glucosa, la galactosa cede la glucosa a la galactosa, eso se forma
decía la glucosa a la fructosa, es decir, el uridina difosfato glucosa cede la glucosa a la fructosa y se forma el disacárido glucosa sacarosa, o sea, glucosa fructosa. Del mismo modo, la lactosa, que es la lactosa unida a glucosa, la uridina difosfato galactosa cede la galactosa a la glucosa y se forma la lactosa. Esto es cuando querían saber qué estructura tenía la uridina difosfato glucosa, esto se ve acá, es un dibujo hecho por Leloir, el 8 de marzo de 1949, dice acá, ahí no se ve, esto que se ve un poquito abajo a la derecha, eso es la mano, que es la mano de Leloir que se está ahogando. Este es el barco que se está hundiendo porque estaban desesperados, no podían encontrar la estructura de la uridina difosfato glucosa, la tenían, pero no tenían equipos muy primitivos. Paladini, que está tratando de salvarse de la muerte de todo el grupo. Finalmente consiguieron encontrar cuál era la estructura del uridina difosfato glucosa. Y como digo, no solamente sirve para convertir un azúcar en otro, sino que sirve como dador de azúcar, porque abajo no se ve, pero es un muy rica en energía. Volvamos al glucógeno o almidón, que como dije es una unión de muchas glucosas que se forma cuando en condiciones de alimentación y se degrada en condiciones de ayuno. ¿Cómo se forma? Bueno, el uridina difosfato glucosa cede una glucosa, luego cede otra, y así se va formando el polímero. Así se forma el si la uridina difosfato glucosa cede una glucosa, viene otra molécula de uridina difosfato glucosa, cede su otra glucosa, se va formando el polímero. Quiero mencionar el caso del glucógeno, porque es muy emblemático en ciencia. El glucógeno fue descubierto en 1856 por uno de los padres de la medicina moderna, que era un fisiólogo francés que se llamaba Claude Bernard. Él cuenta en un libro muy bueno que se llama Introducción al estudio de la medicina experimental. Él estaba estudiando qué pasaba con la glucosa en el hígado de conejos. Entonces lo que hacía era someter a los conejos a diferentes entrenamientos, ejercicio, ayuno, alimentación, etc. Mataba al animal y medía cuánta glucosa había en el hígado. Y hacía dos mediciones, una a continuación de la otra, para estar seguro por si había algún error en la medición, para detectar ese error. Nunca tenía error y siempre los dos datos eran coincidentes. Pero un día tenía un compromiso y mató el conejo, hizo la primera medición y dejó la segunda medición para el día siguiente. Dejó el hígado sobre la mesada, vino al día siguiente, hizo la medición y le dio un valor mucho más alto del que había obtenido el día anterior. Entonces él se pregunta, ¿qué hago? ¿Hago un promedio? ¿Desecho ese dato? ¿Qué hago? Dijo, no, voy a repetir el experimento. Y vio que si él dejaba un hígado unas horas sobre la mesada, la cantidad de glucosa que encontraba en el hígado era muy superior a cuando medía la glucosa inmediatamente después de matar al animal. Entonces dijo, bueno, debe haber una sustancia que genera glucosa y que la genera mientras yo dejo el hígado ahí. Y le llamó glucógeno, que es decir, genera glucosa. Y luego se encontró, como dije, que se forma en condiciones de alimentación y se degrada en condiciones de ayuno. Entonces, esto plantea al investigador varios interrogantes. Primero es cómo se forma el glucógeno, cómo se forma ese polímero. Después, cómo se degrada, es decir, cómo se rompe cuando lo necesita el organismo, la glucosa para hacer combustible. Y después, cómo se regula, porque uno tiene que regular cómo se forma y regular para que se forme cuando hay alimentación y que se degrade cuando uno está en ayuno. Bueno,
esos problemas con el glucógeno dieron origen a 6 premios Nobel. El primero fue Carl y Gerty Cori, este es patrimonio de científicos checos que trabajaban en Estados Unidos, que lo obtuvieron en el año 47 junto con Levar, porque encontraron con USAID, porque encontraron cómo se degradaba, cómo se rompía el glucógeno. Luego vino en el año 70 Levar, que encontró cómo se forma el glucógeno. Y después, en el año 71, Earl Sutherland recibió el premio Nobel por los nucleótidos, cómo se reparte, cómo se regulan los nucleótidos cíclicos, y en el año 92 Earl Krebs y Edwin Fischer que descubrieron que también la regulación implicaba entrada de fosfatos y salida de fosfatos a las proteínas. Que luego se encontró que lo que había encontrado Sutherland, Krebs y Fischer para la regulación de la formación y degradación de glucógeno se aplicaba a inmensidad en una cantidad enorme de procesos biológicos, es decir, el mismo mecanismo básico de regulación para glucógeno se aplicaba a una cantidad de otros procesos biológicos, pero se encontró estudiando precisamente el glucógeno, de manera que para el estudio de esta molécula tan simple, tan emblemática como el glucógeno, descubierta por Claude Bernard en el año 1856 en el Collège de France, dio origen a 6 premios Nobel. También muestra esto la globalización de la ciencia, porque un problema que se planteó primero en Francia, después siguió en Estados Unidos por 2 investigadores chicos, vino a la Argentina y luego volvió a Estados Unidos, de manera que la ciencia se globalizó mucho antes que la economía o que las comunicaciones. Lo que quiero mostrarles ahora esto es tomado en un libro de texto, si ustedes, no les voy a explicar, pero la importancia de lo que controla el VAR. Esto es el mecanismo de síntesis de glicoproteínas, es decir, proteínas proteínas de la carne, son aminoácidos que tienen unidos diferentes azúcares. Por ejemplo, los amarillos es un monosacárido en acetilglucosamina, lo azul son manosas, lo naranja es galactosa, lo medio rojo que está ahí es ácido ciálico, etc. Y esto es una estructura muy simple, puede llegar a tener estructuras complicadas. ¿Cómo se forma eso? Por el mecanismo descrito por Levar. Nucleótidos azúcares, ya sea con ciálico, con galactosa, con acetilglucosamina, nucleótidos azúcares, por ejemplo UDP y acetilglucosamina, que cede su azúcar a un aceptor, y ese es el mecanismo básico. Y eso es lo que encontró Levar. Si nosotros vemos, esta es una fotografía electrónica de una célula, acá tenemos el núcleo, ahí está, donde dice carbohydrate layer, es toda una capa de azúcar que está en el exterior de la célula. Es decir, todas esas estructuras de diferentes azúcares es lo primero que expone una célula al exterior. Por eso es importante, tan importante los azúcares, los oligosacáridos sintetizados formados por el mecanismo propuesto por Levar, porque es lo primero que ve otra célula. Es decir, las estructuras que ve de azúcares son específicas de un tejido. Un hígado va a tener unos determinados sacáridos en el exterior, las de músculo distintas, el cerebro distintos, etcétera, etcétera. De manera que reconocimiento célula a célula en los tejidos o hormona a la célula, lo primero que ve son esos oligosacáridos, polisacáridos formados por el mecanismo descrito por Levar. Como ven, lo que encontró Levar no es una vacuna, no es una cura de una enfermedad, pero son procesos básicos, fundamentales, que ocurren en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los mamíferos. Y yo creo que eso es todo. Acá quería terminar con la foto de Levar y USAID, del maestro y del discípulo. Realmente para mí me emociona ver esta foto, ¿no? Son realmente dos pioneros
y 2